Ese DVD tiene control, ¿verdad? El control está dañado. Tiene que usarle el televisor. Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico. Ah, este es el culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Con mucho gusto allí le vamos a recibir. Tenemos culto los domingos, comenzando a las 10 de la mañana. Los martes a las 7:30 de la noche tenemos culto de oración. Los miércoles tenemos culto de compañeros de oración, comenzando a las 7:30 de la noche. Y ese culto es transmitido. También tenemos culto los jueves, que es este culto, el culto de estudio bíblico. Y hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Antes que nada, pues vamos a orar, ¿verdad? Para comenzar nuestro estudio bíblico. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en esta hora, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, misericordioso. Y sobre todo, Padre amado, porque tú siempre eres fiel y estás con nosotros. Padre, en esta hora, mi Señor, mi Dios amado, nos ponemos en tus manos, Señor. Danos sabiduría para entender tu palabra, mi Señor, mi Dios. Y glorifícate en todo lo que hagamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, permítanme un segundito buscar aquí el video en vivo para poderlo, ahora sí, para poder ver cuando ustedes suben. Hoy estamos solos, la pastora Wanda no está con nosotros. Bien, así que hoy vamos a hablar de un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de un tema que es sencillo, en ciertas áreas sencillo, otras veces un poquito más complicado, pero vamos a hablar de un tema importante y es el tema de la apologética. La es apología es la defensa de la fe. Y este tema es muy importante porque es básicamente tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de Dios para poder lidiar con las demandas de las diferentes religiones, de las diferentes personas que nos demandan una explicación de nuestra creencia, de nuestra fe, en otras palabras. Saludamos al capellán Jorge Cortés que nos está viendo a través de Facebook. Y para eso, primeramente, vamos a definir lo que es apología o apologética, ¿verdad? La apología es la defensa de la fe o es defender. La palabra en sí, en el original griego que se escribe, significa defensa de la fe. Según Primera de Pedro, capítulo 3, del 14 al 15, ahorita vamos a él. Y se refiere a justificar o dar razón de la fe cristiana ante los no cristianos o los que tienen otras convicciones. En general, la apología designa la defensa oral o escrita de la verdad cristiana, en contraposición con la praxis. La palabra praxis significa práctica. Dios le bendiga a Iván Joel Banjo, que nos está viendo también a través de Facebook. Y está en contraposición, ¿verdad?, de lo que es la praxis de la apología, que es la práctica de la apología. La apologética es la reflexión científico-crítica sobre las condiciones de posibilidades de una apología. Y me explico. La praxis, la palabra praxis también viene del griego y habla acerca de hechos, de acciones, de prácticas y denota también actuar o función. Y es la praxis de la apología o la práctica de la apologética, de la apología viene siendo la apologética, es hablar de una forma científico o crítico de nuestras posiciones como cristianos. Pero, y esta es definición del diccionario Vine, ¿no? Dios te bendiga, Van Joel, Dios te bendiga, Maribel, nos está viendo directamente desde Scranton, Pensilvania. Dios te bendiga mucho. Y eh, la apologética es sencillamente esto. El asunto es que dentro de la defensa de la fe está también el señalar lo que otras religiones o sectas falsas, religiones y sectas falsas creen.
Así que vamos rapidito, ¿verdad? A buscar en nuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15, que nos va a comenzar a hablarnos acerca de la apologética. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15. Le damos saludo a nuestro hermano Martín, que nos está viendo también a través de Facebook. Nuestra hermana Diana Grajales nos está viendo. Dios te bendiga, Diana. Dios te bendiga, Marisela, que también nos está viendo a través de Facebook. Tengo que mirar hacia el lado porque acá que tengo el celular, donde puedo ver, ¿verdad?, todas las personas que van subiendo y puedo, ¿verdad?, felicitarles y ver si tienen alguna pregunta. Es importante, ¿verdad? Esto es un estudio bíblico, no es una predicación, así que la idea es aprender y compartir. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, así que vamos a comenzar hoy con apologética básica. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad?, para darle las gracias a estos hermanos que han orado mucho por nosotros, por nuestra salud, que fue un poquito quebrantada cuando vinimos de Estados Unidos. Estamos en vía de recuperación con antibióticos, etcétera. Y esperamos, no este domingo, sino el otro domingo, cuando se nos acabe la cuarentena que nos dio el doctor, para ir a la iglesia. Nos vamos a ver no este domingo, el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Queremos también saludar a nuestro hermano Samuel Cedeño. Sammy, Dios te bendiga, qué bueno que están viéndonos a través de Facebook. Y vamos a continuar entonces. Así que, Primera de Pedro, capítulo capítulo 3, versos 14 y 15, dice de la siguiente forma. Martín, déjame, que se oye bien, gracias Martín. Dice de la siguiente forma: mas también si algunas cosas padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y fíjate qué interesante lo que está hablando el apóstol Pedro aquí en esta porción. Está hablando de las tribulaciones de la iglesia y está hablando de la demanda que tienen las personas o que nos hacen acerca de las cosas que creemos. Hoy en día no vivimos nada diferente, ¿verdad?, de lo que está plasmado en la palabra, sino que es una continuación. Muchas veces tenemos personas que sencillamente no quieren creer y discuten y te ponen muchos peros y te ponen muchos obstáculos para creer y ponen mucho, ¿cómo se dice? Hay muchas personas que lo que escuchan de otros, eso es lo que repiten como obstáculo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar preparados, pero sobre todo tener un buen espíritu de dominio propio, porque hay personas que usan la técnica del coraje, de gritarle a uno, del enojo, para poder callar a las personas, y eso no debe ser. Nosotros podemos hablar tranquilamente de lo que creemos, independientemente de los sentimientos que pueda haber, ¿verdad? La otra persona pues se puede poner con coraje, muchos sentimientos, etcétera, pero no podemos permitir que eso nos afecte a nosotros. Tenemos que traer, como dice el apóstol aquí, ¿verdad?, presentar defensa con mansedumbre. Y eso que muchas veces son las técnicas que el enemigo usa, ¿verdad?, para hacernos quedar mal, porque una vez que hay una persona que está tratando de explicar el evangelio, pierde la tabla, se enoja, somos humanos. Se enoja, empiezan a discutir y entonces se pierde el propósito. Porque el propósito del Señor es que presentes el evangelio. No es que discutas con la persona. Amén. Bien, entonces, teniendo eso en consideración, ese texto bíblico, ¿verdad? Esto quiere decir que no solo debemos presentar las razones de nuestra fe, sino que debemos estar preparados para defender nuestra fe delante de cualquier argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y para lograr esto, nosotros, como cristianos, necesitamos una serie de cosas. Primero, necesitamos 3 cosas básicas. La primera es tener el conocimiento de aquello
a lo que hemos creído. O sea, conocer bien al Señor Jesucristo, conocer bien los temas como, esto implica entrar profundamente. Si escuchan el perro es pentecostal y está allá adorando en su idioma. Y entonces, esto indica que debemos de conocer la Biblia como la palabra verdadera de Dios, sin duda, sin lugar a dudas. Debemos saber y conocer a profundidad que nuestro Dios es un Dios único y verdadero y tiene un Hijo que se llama Jesús. También debemos conocer a profundidad el Espíritu Santo, sus dones y su fruto, la Trinidad de Dios. Tenemos que entender qué es eso de la Trinidad de Dios, cómo es que tenemos un Dios trino, que es tres personas para un solo Dios y no es un Dios con tres cabezas ni nada parecido. Quiénes éramos antes de conocer al Señor y quiénes somos ahora que estamos en Cristo. Tenemos que conocer a profundidad la fe como expresión de fe y la fe de creer lo que dice la palabra. Ambas cosas, la oración, la adoración a Dios y la sanidad divina. Tenemos que entender estos temas que son básicos para poder traer un buen argumento de nuestra fe. También tenemos que conocer las promesas de Dios, los pactos de Dios. Así que estos temas que he mencionado aquí en breve, estos pocos temas, ya los hemos discutido anteriormente en otros estudios bíblicos, los tenemos también en las clases de discipulado básico. Y ya sea que lo hayamos estudiado o no lo hayamos estudiado, o sea, si no lo hemos estudiado, vamos a estudiarlos también porque yo repito las clases. Es necesario, ¿verdad?, que sea así. Por lo tanto, en estos temas no vamos a profundizar mucho, o sea, no vamos a profundizar en esa porción de las cosas que necesitamos. La segunda cosa que necesitamos conocer es aquellos puntos de nuestra fe que son mayormente atacados por aquellos que profesan otra fe o que son incrédulos en cuanto a Dios se refiere. Primero, que la Biblia, la verdadera palabra de Dios y su inerrancia. La palabra inerrancia significa que no tiene errores. Nuestra necesidad de Dios y nuestra salvación. Tenemos que estar totalmente convencidos, ¿verdad?, de todo esto, de la Trinidad de Dios, que nuestro Dios no es un Dios de tres cabezas, como mencioné ahorita, ni un Dios de tres sombreros, como muchas personas piensan, sino que nuestro Dios es un Dios trino. Tenemos que tener un profundo conocimiento acerca de nuestra identidad en Cristo. ¿Somos realmente hijos de Dios? Nuestra posición socioeconómica en contraste con nuestra fe. Tenemos, ¿verdad?, que también sopesar eso. ¿Cuál es nuestra posición socioeconómica con nuestra fe? Porque mucha gente han sido atacada por el lado socioeconómico para criticar la fe de ellos. Los abusos de los líderes cristianos en nuestra realidad. ¿Por qué ocurre esto? O sea, dentro de la apologética también es un punto importante que la iglesia pueda entender que hay líderes cristianos, pastores, líderes conciliares, evangelistas, maestros de escuelas bíblicas, que en cierta forma tal vez no son suficientemente maduros y han cometido unos errores crasos, por lo cual también es señalada a la iglesia. Dios bendiga a nuestro hermano Isaías del Rosario. Dios te bendiga, Isaías. Y nosotros tenemos que también conocer, ¿verdad? La iglesia tiene que conocer de estos abusos. No podemos hacernos de la vista larga porque vamos a ser atacados por ahí. Y tenemos que saber defendernos también por ahí. También tenemos que saber acerca de nuestra salud y nuestra prosperidad. ¿Cómo contrasta la salud nuestra con lo que dice la Biblia? ¿Cómo contrasta nuestra prosperidad con lo que dice la Biblia que debemos ser? Esto también necesitamos conocer. Y necesitamos conocer también la fe intelectual y la fe espiritual. ¿Realmente creemos? ¿Cómo demostrarlo? O sea, ¿realmente creemos? ¿Estoy creyendo en Dios de una forma, ¿cómo se dice? Intelectual, mental, o estoy creyendo en Dios de una forma espiritual, con el corazón. Así que estos temas, como bien dije, vamos a verlos en otros foros, o sea, ya los hemos visto o debemos haber hablado de ellos, pero siempre estamos pendientes para hacerlo.
Y no vamos, en esta ocasión no vamos a descubrir, no vamos a hablar de estos temas, porque estos son temas de otros estudios bíblicos. Pero sí que hemos traído a la iglesia que sí que tenemos que conocer la profundidad. Y si usted está corto en alguno de estos temas, es importante, ¿verdad? Que usted, amigo que nos escucha a través de Facebook, los hermanos de la iglesia, otros hermanos de otra iglesia que nos están viendo a través de Facebook, haga lista de todos estos temas, lea su Biblia. Es muy importante estudiar la palabra de Dios, tanto en el Instituto Bíblico, para aprender más de la Biblia, y en la casa. Hay una diferencia entre estudiar en el estudio bíblico y estudiar con el Espíritu Santo. Cuando estudias en el estudio bíblico te enseñan teología, te enseñan a aprender a hacer sermones, te enseñan una serie de cosas y te dan unas herramientas, ¿verdad?, que te van a ayudar a profundizar en tu estudio bíblico. Pero cuando tú estás en tu casa haciendo un estudio bíblico para ti, es el Espíritu Santo quien te va a guiar, es el Espíritu Santo que te va a enseñar y ya tú tienes las técnicas para hacerlo. Entonces va a ser bien diferente de tu estilo de vida, créamelo que su estilo de vida va a ser muy diferente. Bien, así que continuamos, ¿verdad?, con nuestro estudio. Hoy vamos a tocar un solo tema y el tema que vamos a tocar hoy van a ser los mormones. Así que, y el tercer punto es conocer en otras religiones y en los incrédulos aquellos puntos donde están en desacuerdo, donde ellos están en desacuerdo con la palabra de Dios, con lo que dice la palabra de Dios, o están en desacuerdo con Dios, y ya sea para defendernos o para corregirlos. Saludamos a la familia Ortega Pérez, que nos está viendo directamente desde Caguas. Dios te bendiga, René, Dios te bendiga a todos. Y estamos hablando nuevamente de la apologética básica. Quiero recordarle que este estudio bíblico viene usted como cortesía de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Con mucho gusto allí les recibimos. Tenemos los cultos los domingos en la mañana, comenzando a las 10 de la mañana. Y también tenemos culto los martes, culto de estudio de oración los martes a las 7:30 de la noche. Ese culto no se transmite. El de los domingos sí se transmite. Y el culto de los miércoles de compañero de oración sí se transmite. Y este culto de estudio bíblico. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Saludamos a nuestra hermana Evelyn Rodríguez, que nos está viendo directamente desde los Estados Unidos, no me acuerdo ahora el estado. Bienvenida a nuestra hermana Evelyn Rodríguez. Bien, así que en el tercer punto, que es conocer en otras religiones y en los otros incrédulos aquellos puntos donde ellos están en desacuerdos o contradicen lo que dice la palabra de Dios, ya sea para defendernos o para corregirlo. Y eso es apologética. Vamos a aprender unos puntos básicos de la apologética. Vamos a enseñar unas estrategias básicas, ¿verdad? Estas son unas herramientas básicas. Y lo primero que tenemos que hacer para poder defender nuestra fe es conocer, no solamente conocer nuestra fe para defenderla, sino conocer lo que los otros conocen, lo que el otro ha estudiado, lo que el otro cree. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen, ellos estudian bien su Biblia, tienen unos puntos que ellos son los puntos de ellos para nosotros, igual que los mormones, igual que los, ¿cómo se llaman? Los del Islam, los musulmanes, etc. Me disculpan de ese ruido, es que estoy en la sala transmitiendo y los perros me oyen allá atrás y están un poquito alborotados. Así que espero, ¿verdad?, que se escuche bien y no se escuche tanto el alboroto de los perros. Bien, así que en este estudio de apologética básica estudiaremos algunas de las posiciones y religiones más comunes que nos encontramos como cristianos. A medida que encontremos palabras que necesitan ser definidas, lo haremos. Recuerde que este estudio es básico, no es un compendio de religiones o sectas. Usted debe saber que hay mucho más. Y el propósito de este estudio es que obtenga un conocimiento básico y las herramientas adecuadas para su propia apología, para que usted pueda preparar su propio sistema de apologética. Dividiremos
esta sección en dos grupos. Primero, sectas del cristianismo. Vamos a coger dos o tres, tal vez hasta cuatro o cinco. Y el otro grupo va a ser relacionados, el otro grupo va a ser otras religiones que no tienen que ver con el cristianismo. Vamos con estos dos grupos, ¿verdad? Que las sectas que se han formado dentro del cristianismo y los otros grupos que no tienen que ver con el cristianismo, pero que también son religiones falsas. Y en esta hora vamos a comenzar con los mormones. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a comenzar hoy con los mormones. La semana que viene continuaremos con los testigos de Jehová. Bien, los mormones fue fundado por un señor llamado José Smith, o en buen inglés Joseph Smith, y este hombre nació en diciembre de 1805 en los Estados Unidos, y en 1820 hubo un gran movimiento evangelístico en Nueva York, y entonces fue Smith a orar al bosque, y según los mormones, esto es de una porción del libro de los mormones, cuando estaba preguntando cuál iglesia debía permanecer, se le aparecieron dos ángeles. Uno de ellos era Dios, supuestamente, quien le dijo que no se fuera a unir a ninguna de esas iglesias, ya que el evangelio de Cristo sería restaurado en breve. También está dice que este señor Smith estaba orando en su casa y se le apareció una gran luz que iluminó todo el cuarto, y se le apareció un ángel que le dijo que su nombre era el ángel Moroni, y que venía a traer otro evangelio diferente del Señor Jesucristo, el evangelio que está en los Estados Unidos, de una persona que se había apartado de los israelitas y se quedó en los Estados Unidos, y este ángel Moroni le dio unas tablas. Bien, saludamos a nuestra hermana Carmen Rosa Martínez. Negui, Dios te bendiga, que estás viéndonos a través de Facebook, gracias. Y estamos nuevamente con los mormones. Entonces el señor Joseph Smith fue muerto a tiros por personas que no aceptaban sus enseñanzas el 27 de junio de 1844 en Illinois, quienes lo sacaron de la cárcel y lo mataron, no sin antes él también defenderse de tiros contra las 200 personas que lo atacaban. Y esto es un artículo histórico de los mormones. Bien, la iglesia mormona tiene su sede central en el estado de Utah. Tiene aproximadamente 4 millones de miembros en todo el mundo. Su fuente de autoridad es la Biblia, pero la Biblia desde esta perspectiva. Ellos dicen que creemos que la Biblia es la palabra de Dios siempre que esté traducida correctamente. Por consiguiente, los mormones confían más en sus otros libros sagrados, los cuales, según creen, han escapado de la contaminación del cristianismo. Vamos a hablar del libro del Mormón. El libro del Mormón es el libro, un supuesto relato de los habitantes del continente americano, a quienes Cristo se le apareció después de su resurrección. Según la historia de los indios de América, fueron los hijos de Leí, un supuesto judío que salió de Jerusalén con su familia al Pacífico y llegó a los Estados Unidos. De eso es que habla el libro del Mormón. Entonces, hoy otro libro que dice la verdad del Mormón. En 1800, o sea, la verdad acerca de este libro, del libro del Mormón, es la siguiente. En 1812, un pastor presbiteriano llamado Solomon Spaulding escribió una historia ficticia sobre los indios de América, tomándolos y escribiéndola como la Biblia. Este libro nunca fue publicado, pues solo era una fábula. Pero este libro cayó en las manos de un ex bautista, Sidney Rigdon, quien fue el teólogo de Smith.
ella, basándose en este escrito, fundaron la iglesia mormones. Ellos, basándose en este escrito, y fundaron la iglesia de los mormones. El libro del Mormón contiene palabras y expresiones modernas que no podían ser conocidas por sus supuestos autor en el año 420 a.C. Ese es uno de los puntos débiles que tiene ese libro. La Perla de Gran Precio es otro libro que es parte de los libros de los mormones y está escrito de Génesis a Deuteronomio y el libro de Abraham, un libro añadido. Según Smith, Dios le mandó este libro, el libro de Abraham, en una momia que él compró y llevaba en las mantas escritas en egipcio. Él dice revelar lo que ellas decían de Abraham y los dibujos de él mismo. En 1967, arqueólogos y egiptólogos tuvieron la oportunidad de verificar dicha traducción en las copias de estos rollos y su veredicto fue que ni una sola palabra de las supuestas traducciones de Smith tenía la menor semejanza con el contenido del documento, que en realidad era un escrito del libro de los muertos de los egipcios. Así que esa es su fuente. Vemos los pros y los contras de esa fuente. Vamos a sus principales doctrinas. Una de sus doctrinas dice que Dios es un hombre exaltado y que tiene un cuerpo físico. Dice que son con miembros y pasiones, o sea que un hombre totalmente. Cree que este Dios fue un niño y que murió y resucitó con su esposa por su mucho trabajo y aplicación, llega a ser Dios y hoy sigue teniendo hijos espirituales. Para ellos, este es Dios. Los mormones creen que ellos llegarían a ser también dioses con sus esposas por buenas y aplicadas vidas en sus evangelios. Y después seguirán teniendo hijos que nacerán como hermanos para después ser dioses ellos también. Y ustedes mismos tienen que aprender. Esto lo dijo Joseph Smith, o José Smith. Dijo lo siguiente: ustedes mismos tienen que aprender a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes para Dios, tal como lo han hecho todos los dioses antes que ustedes. Eso está dentro de los libros de Joseph Smith. Así que también los mormones piensan que Dios, no solamente piensan que Dios es un ser humano exaltado, que resucitó con tu esposa y sigue procreando hijos, sino que nosotros también somos iguales. Ellos dicen que Jesús es solo uno de los billones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo y el único sexualmente engendrado por Él en la tierra. Que ellos creen que la Virgen María tuvo relaciones con Dios y de ahí nació Jesús. Un obispo mormón dijo, claro, que creo que en el nacimiento virginal. También creo que Dios tiene un cuerpo como yo lo tengo y que Él utiliza sus miembros masculinos con los mismos propósitos con que los uso los míos. Creo que María era una virgen cuando Dios vino a la tierra a visitarla y hacerla concebir. Pero cuando Dios la dejó y se marchó, ya no era virgen. O sea, esta es una posición de ellos que se contradice porque ellos creen en el nacimiento virginal de Cristo, pero dicen que cuando Dios tuvo relación con María, ya no era virgen. Entonces, esta veracidad de creencia es la que creen los mormones. Eso está en el libro del mormonismo, el mormonismo yo, en la página 74. Ellos piensan que Satanás es un espíritu puro, hermano de Jesús, y él hubiera podido ser el Salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado de Jesús. O sea, que Dios estaba Jesús y su hermano y todos sus hermanos en una mesa haciendo un plan de salvación para los hombres y el de Jesús le pareció mejor que el de Satanás. Eso es lo que están diciendo. Entonces,
podemos ver claramente, ¿verdad? La mente turbada de esta secta. Claro, un punto importante que siempre tenemos que conocer es que hay unas banderas rojas que se levantan siempre y cuando usted encuentre una iglesia que diga que las personas únicamente pueden ser salvadas por esta iglesia. Es una secta, no es de Dios. Ellos dicen que el pecado de Adán no fue fue una bendición y no una maldición. Acerca de la salvación, ellos dicen que creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Dicen, se necesita la aprobación, para esto se necesita la aprobación de Joseph Smith. Eso dicen ellos. O sea que para que nosotros ser salvos necesitamos la aprobación de Joseph Smith. Y que si vemos bien este paralelo que ellos están diciendo aquí, es que ellos creen que la expiación de todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y las ordenanzas del Evangelio. O sea, no mediante la sangre de Cristo, sino sobre las obras. Ellos dicen que se necesita la aprobación de Joseph Smith para que usted pueda ser salvo. Ellos dicen que la senda recta, el camino estrecho, se encuentra solamente a través del matrimonio celestial. La vida eterna no puede ser alcanzada en ninguna otra manera. O sea, ellos derogan totalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Saludamos a nuestro hermano Francisco Vázquez, que nos está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, Francisco. Así que vemos claramente aquí esta posición, ¿verdad? ¿Cuál es su posición en cuanto a la salvación? Ellos piensan que la salvación, que nosotros nos salvamos a través de Cristo, pero solamente si si obedecemos las leyes y ordenanzas del Evangelio de ellos, y con el permiso de Joseph Smith. Y también dice que la senda para ser eterno es el matrimonio celestial, que sin esto no se puede alcanzar la vida eterna. Y esto es parte de lo que quieren los mormones. Vamos a continuar. Les recuerdo que estamos transmitiendo el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Con mucho gusto le podemos abrimos las puertas de nuestro templo para que nos visiten los domingos a las 10 de la mañana. Los martes a las 7:30 de la noche tenemos culto de oración. Los miércoles se transmite el culto de compañeros de oración, y los jueves se transmite también el estudio bíblico, y en esta ocasión estamos hablando de apologética básica y estamos tocando el punto, lo que quieren los mormones. Continuamos. Para los mormones no existe el infierno ni el castigo eterno. Ese es otro punto, ¿verdad?, contradictorio. Saludo a la pastora Laura Cortés, que nos está viendo directamente desde Mayfield, Kentucky. Para los mormones, todos terminarán en una de dos de tres niveles de gloria: el reino celestial, donde están todos los dioses, o sea, en otras palabras, donde van a estar ellos; el reino terrenal, que es un grado secundario al reino celestial; y el reino celestial, que es un grado por debajo del reino celestial, o terrenal, mejor dicho. Para aquellos que no hayan recibido, que no hayan creído en Cristo, va a ser el reino celestial. Amén. Así que eso es lo que creen los mormones. Continuamos. Ellos creen que Jesús tuvo mujer, y según ellos, para Jesús poder llegar a ser Dios, tenía que tener muchas mujeres y muchos hijos. Estas fueron María y Marta y otras mujeres. Él se casó, ellos dicen que él se casó en las bodas de Canaán. Wow, ay. Bueno, Dios te bendiga, pastora Laura. Bueno recibirte. Estamos estudiando apologética básica y estamos tocando los mormones, lo que creen los mormones. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ellos dicen que los negros son malditos. Por protesta y pleitos decidieron
decir que Dios ya los acepta, pero en sus escritos no dice de esa manera todavía. Todavía en sus escritos, eh, los negros son malditos. Quiero señalar que esta es una religión altamente eh, prejudiced, racista y machista y altamente que cree en la bigamia. Aunque ellos quieran presentarse de diferentes maneras, sí, ellos son altamente bigámicos. Si usted lee la historia y lee y va a algunos de esos documentales que hay acerca de los mormones, se da cuenta de eso. Personas que han salido del mormonismo y explican cómo es esa doctrina. Y por último, ellos dicen que la revelación divina está incompleta. Ellos dicen que ellos creen que lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, que Dios ha revelado todo lo que actualmente revela, y creen que Dios va a seguir revelando cosas nuevas para el futuro. Eso es lo que ellos piensan. Así que nosotros, yo escribí una nota por aquí, es de notar que ellos creen que el hombre puede ser Dios. Eso es, eso lo logrará teniendo muchos hijos, igual que Dios, que el verdadero Dios. Así que ellos piensan que el hombre puede llegar a ser Dios y que, de hecho, por eso fue que Satanás fue eliminado del cielo, porque quería ser Dios. Amén. Dios le bendiga, pastora. Pastora felicita al estudio bíblico, porque muchas personas están ignorantes de esto y Dios usa al pastor para que no tengan excusa alguna. Amén. Estos son parte de estudios bíblicos básicos. Bien, vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a esos puntos de lo que ellos creen. Primero, la Biblia dice que Jesús no es solo otro o uno más de los hijos de Dios, como proponen los mormones. Fíjense lo que dice Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Juan 1, 14. Le dejo un espacio ahí para que escriba diferencia entre lo que creen los mormones acerca de quién es Jesús, que es uno de los millones de hijos de Dios, a lo que dice la Biblia. Juan 1, 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito se traduce en español como único hijo. No hay otro hijo. La Biblia declara claramente que Jesucristo es el único hijo de Dios. Dios no tiene otro hijo. Y Juan capítulo 1 también, ahí mismito, en el verso 18, sí, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuevamente encontramos la palabra unigénito. Y la palabra unigénito significa único hijo. Luego vamos ahora a Colosenses capítulo 1 del 13 al 18. Colosenses capítulo 1 del 13 al 18. Pues voy a dejar un segundito para buscar un poquito de agua y vengo enseguida. Bueno, encontré algo más que agua, encontré malta. Bien, continuamos. Estamos ahora buscando Colosenses 1, del 13 al 18, que dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, no de sus hijos, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, no por relaciones sexuales. Tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan preeminencia. O sea, vamos a explicar esto un poquito. Cuando habla de primogénito, no está diciendo que él fue el primogénito que fue el primogénito de la creación como tal, como decir que fue creado, como mencionan también los testigos de Jehová. Jesús no fue creado, o sea, el Cristo no fue creado. Ya en el tiempo cuando el Señor empieza a crear todas las cosas, ya estaba con el Padre. Lo que está diciendo aquí cuando dice que Él es el primogénito, Él es el primogénito, lo primero de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es el primero en levantarse de los muertos. A eso es que se refiere. Vamos ahora a Gálatas capítulo 4, del 4 al 5. Gálatas capítulo 4, del 4 al 5. Bien, continuamos. La Biblia del Mormón dice que nosotros somos hijos de los dioses y del Dios del cielo. Y que al nacer debemos ser dioses también. Vamos a ver qué dice al respecto Efesios capítulo 2, del 1 al 9. Efesios capítulo 2, del 1 al 9. Sí, el libro del Mormón dice la pastora Laura que el libro del Mormón menciona que Joseph Smith es profeta. Joseph Smith será profeta, pero no es profeta bíblico. Es profeta de una religión extraña. Es profeta de una aberración realmente. No es profeta bíblico, no es profeta cristiano, no lo es. Bien, Efesios capítulo 2, del 1 al 9, dice así. Por favor, escríbalo por allí, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que dice la Biblia del Mormón, que dice que somos hijos de los dioses y del Dios del cielo. Y que cuando nacemos y luego nos convertimos en dioses. Perdón. Pero ¿qué dice nuestra Biblia al respecto? En Efesios capítulo 2, versos del 1 al 9, dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de Jesús. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí está hablando de Satanás y está hablando de los deseos de nuestra carne, está hablando del pecado, que éramos muertos al pecado, o sea, no estábamos vivos, no éramos dioses. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, que somos salvos, no somos dioses, ni somos salvos por relaciones sexuales. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. O sea, no es que nosotros lo querramos, es que es a través del Señor Jesucristo que se hace, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Totalmente diferente a lo que creen los mormones. No por obras para que nadie se gloríe. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Les invito, ¿verdad?, que también ustedes pueden decir o pueden traer, ¿verdad?, testimonio para hacer preguntas del estudio bíblico. Ellos dicen que las buenas obras para alcanzar la salvación
Por último, son vivir a través de lo que dice los evangelios de ellos y obviamente tener el permiso de Joseph Smith para poder entrar a la vida eterna, pero no es lo que dice la Biblia. Acabamos de leer ahora mismo en Efesios capítulo 2, del 8 al 9, leemos porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En ese punto tenemos que estar bien claro que no es por lo que yo pueda hacer, por el Evangelio, lo que me va a salvar a mí. Esa es la fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, lo que sí me va a salvar a mí. Es la sangre de Cristo quien me limpia a mí de pecado, quien me hace santo delante de Dios, quien me justifica delante de Dios. Y solamente a través de su sangre que yo soy salvo y alcanzo vida eterna. No por lo que yo pueda hacer, jamás. Ningún ser humano puede comprar su salvación, ningún ser humano puede jamás alcanzar, pagarle a Dios lo que Dios le ha hecho por él, o pagar el pecado que ha cometido delante de Dios. Ningún ser humano jamás puede hacerlo. Solamente la sangre de Cristo Jesús es quien lo puede hacer. ¿Ven? Así que con esto terminamos hoy con los mormones. La semana que viene vamos a hablar de los testigos de Jehová y continuaremos con nuestra segunda parte de apologética. Gracias por sintonizarnos en esta hora. Le bendecimos a todos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido en este día aquellas cosas que tenemos que aprender, Padre amado, que seguimos aprendiendo de tu palabra, porque tu palabra es que nos guía a toda verdad, es tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y la verdad está en Cristo. La palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tu palabra es la verdad, Señor. Así que te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que se ha conectado con nosotros, por nuestra hermana pastora Laura, por Evelyn Rodríguez, que está allá afuera, por el hermano Francisco, por Negui, por cada uno de los hermanos que se ha conectado, Jorge Cortés, la pastora Lourdes. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, encarecidamente que tú los bendiga de una forma especial, Señor. Y que toda persona que vea este video en el futuro también lo bendiga de igual forma, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces. Amén. Gracias por tan hermosa clase. Vamos a continuar dando la clase. Estamos en la hermenéutica, perdón, esta no es la hermenéutica, esto es, se me olvidó el nombre de la clase. Esto es apologética básica. Apologética básica, y estamos aprendiendo las diferentes cosas de los evangelios. Así que la semana que viene hablaremos un poquito acerca de los testigos de Jehová. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos en nuestro próximo video. Y si no se convierten, se los va a llevar el diablo.